Bienvenidos a Risky Talks, este nuevo segmento en el canal de podcast de Fundación ICBC, donde exploramos la intersección entre la actualidad internacional, la geopolítica y los negocios desde una perspectiva de riesgo. Acompáñanos en cada episodio mientras conversamos con expertos, analizamos los fenómenos internacionales más relevantes y exploramos temas profundos relacionados con los riesgos globales que moldean nuestro mundo. ¿Estás listo para sumergirte en el mundo del riesgo global? Entonces, prepárate para Risky Talks. Comencemos. Hola, ¿cómo están? Esto es Risky Talks y en este nuevo episodio nos subimos al tren del Mercosur, un bloque que lleva más de 3 décadas navegando entre promesas, críticas y reinvenciones. En un mundo donde el comercio global se fragmenta y los desafíos económicos y geopolíticos no dan respiro, ¿qué lugar ocupa el Mercosur? ¿Sigue siendo un motor para la región o una idea que resiste a pesar de todo? Para ayudarnos a responder estas preguntas, como no podía ser de otra manera, estamos con Julieta Serikovic y Esteban Actis. Para empezar, quisiera meterme en lo que es el estado del Mercosur y para eso tomar en cuenta algunos de los informes recientemente publicados y conocer qué foto tenemos hoy del Mercosur. El Mercosur está, no es nuevo decir que el Mercosur está en crisis, el Mercosur vive en crisis y esa idea nos ha ocultado algunos matices del bloque regional. Hay una idea extendida de agotamiento de la integración, pero detrás de eso también hay algunos puntos importantes y me parece bueno que en este episodio hagamos ese contrapunto de para qué sirve y para qué no sirve el bloque regional. Para ponerle un poquito de números, los reportes de estadísticas del Mercosur nos dicen que el comercio intrarregional tuvo su pico en la década de los 90, fue cuando más creció el comercio intrarregional, y después le ha ido costando al bloque ajustarse a los cambios en el escenario global. Hoy el Mercosur es el 11%, el comercio intrazona del Mercosur, lo que los países miembros comercian entre sí hacia adentro, es el 11% del comercio total. Esto está por debajo de procesos de integración más densos como la Unión Europea, pero está a la altura de lo que son los procesos de integración de América Latina o mismo de algunas regiones de otras experiencias de países en desarrollo. Ese comercio intrazona tiene en el caso de Mercosur dos componentes que a mí me gustaría subrayar. Uno, tiene una canasta de comercio que es distinta a la de lo que los países miembros comercian con el resto del mundo. Hacia adentro del Mercosur se comercia mayores manufacturas de origen industrial y productos con mayor complejidad tecnológica, incluso dejando de lado el sector automotriz, que es el grueso del comercio industrial dentro del Mercosur, pero hay, en términos comparados, mucha más complejidad tecnológica en el comercio intrazona. Y la segunda es que el Mercosur es un poco mentiroso. Persisten barreras importantes al comercio intrarregional y cuando nos encontramos con contextos como el que estamos atravesando a nivel global, estos son elementos que hay que poner sobre la mesa. ¿Está en crisis? Viene en crisis hace 20 años en realidad. ¿Es relevante? Y para algunas industrias es fundamental. Y es distinto a lo que pasa con el comercio hacia el resto del mundo. ¿Cumplió con su agenda? Y ahí yo tengo algunas críticas. No sé, Esteban, cómo lo ves vos. Sí, más que creo que en crisis, que en crisis sería, uno podría decir, el síntoma, pero en realidad la profundidad viene de un declive en términos de los incentivos del Mercosur para los países miembros. Y esto que bien decía Juli, digo, el pico de comercio interregional estuvo en la década del 90 del 27%, hoy estamos a 11%, y con un valor de las exportaciones intra-Mercosur que en términos nominales casi está igual que en el 2011. Y esto no ajustado por inflación, digo, a millones de dólares corrientes. Entonces, efectivamente, los países del bloque cada vez miran menos a los países del Mercosur en términos comerciales y económicos y miran más afuera. Y esto es una constante que termina golpeando a un proceso de integración. Pasó con la CAN, algo parecido en la primera década del siglo XXI, y hoy la CAN sigue funcionando. Es una estructura que funciona,
los países se reúnen, avanzan en negociaciones vinculadas a agenda interna, normas técnicas, normas de origen, agenda digital. Pero efectivamente, la CAM perdió en ese momento razón de ser cuando los países miembros comenzaron a ver y tener otros incentivos. Entonces, creo que si uno dice el Mercosur, ¿cuáles son sus problemas? Algunos plantean la cuestión política, la divergencia política entre los líderes. Otros plantean las instituciones, un problema institucional. No tenemos instituciones acorde al momento del Mercosur. Ahí, Esteban, déjame interrumpirte, porque es muy interesante esto que planteas de los incentivos, dado que las últimas cumbres del Mercosur trajeron algunos anuncios importantes en lo que se refiere a la agenda externa. ¿Qué significan estos pasos que ha dado el bloque, o por lo menos que ha anunciado, que va a dar? Creo que en los últimos 2 o 3 años, algo del Mercosur comienza a generar mayores consensos, que es la agenda externa. Ujú. Y doy un dato, en las últimas 4 cumbres presidenciales, o se anunció una negociación o se anunció el fin de una negociación con un actor externo. Y esto es algo que no sucedía mucho. Claramente la agenda externa había estado siempre retrasada y postergada. Y este es un dato que se lo escuché a Nicolás Albertoni, ex vicecanciller en Uruguay. Y uno mira, en el caso de en 2023, diciembre, Río de Janeiro, fin de las negociaciones con Singapur. En Asunción, Paraguay, julio del 2024, inicio de negociaciones con Emiratos Árabes. Diciembre del 24, fin de las negociaciones con la Unión Europea. Julio del 2025, fin de las negociaciones con la Asociación Europea de Libre Comercio. Me parece que la agenda externa en este contexto internacional de fragmentación, de incertidumbre, creo que es el pilar donde el bloque comienza a tener mayores consensos en las necesidades de generar mayor apertura al bloque, un bloque que en términos comparativos con otras regiones del mundo ha estado muy cerrado. Si uno mira los índices de exportación e importación sobre el PBI, lo va a ver, sobre todo en economías como Argentina y Brasil, y creo que hay un consenso relativo con ajustes de que el Mercosur debe avanzar con mayores negociaciones externas. Y le aparece, por ejemplo, Canadá. Es interesante, Canadá está buscando hoy reflotar el acuerdo con el Mercosur en un contexto donde los canadienses se dan cuenta que ante el cierre del mercado norteamericano, posible cierre del mercado norteamericano, y este contexto internacional, bueno, hay mirar nuevas geografías, y el Mercosur aparece justamente a ser un bloque bastante cerrado relativamente, la necesidad de pensar potenciar esos vínculos. Digo, es re interesante este punto de la agenda externa porque es uno de los que yo pensaba en esos contrapuntos, cosas buenas y cosas malas del bloque, pero me haces pensar en la pregunta que casi que se vincula entre teoría y práctica, ¿no? De Mercosur, ¿para qué? ¿Para qué se integran los países? Cuando empiezan las experiencias de integración regional en la década del 50 y el 60, la integración era para generar industrias, para generar escalas en una región separada del resto del mundo. En los 80-90, la integración muta a transformarse en una plataforma abierta hacia el resto del mundo. Mercosur viene de esa época y de ahí es que el comercio extrazona siempre es más importante. Pero Mercosur no logra hacer lo que sí hace la Unión Europea y otras economías, que es integrar juntos cadenas de valor para que Mercosur sea una plataforma industrial hacia el resto del mundo. Ahí les falta una vuelta de tuerca. Y la pregunta de hoy es, ¿para qué se integran hoy? Y esto que decís, la agenda externa, y se vincula con otras discusiones que está teniendo Mercosur en regulaciones verdes, en seguridad de infraestructura, en las respuestas al escenario internacional. Creo que hoy la integración es parte de los mecanismos de respuesta frente al riesgo global. Hoy la integración es para tener certidumbre de reglas en una región particular, para tener palanca, peso conjunto en una mesa de negociación con otro y diversificar tus riesgos con otros, y para generar una narrativa, conocimientos, instrumentos en temas que hemos discutido en este podcast y que atraviesan el escenario de riesgos globales como cambio climático o transición energética. Entonces, la agenda externa es una muestra de esos contrapuntos y decís la relación con Canadá,
y el acuerdo con la Unión Europea. Digo, no podemos dejar de meterlos en el escenario de los riesgos globales. Exacto, Juli, yo me preguntaba exactamente lo mismo, si estas negociaciones que se acuerdan, así como algunos acuerdos que son recurrentes, que se vuelven a anunciar, Unión Europea, EFTA, son acuerdos Cada que 2 años se anuncia más o Mercosur Unión menos. Europea. Entonces, me preguntaba lo mismo que vos, o sea, ¿tiene el potencial realmente de impulsar la integración económica entre nuestros países? ¿O en realidad se trata de acuerdos que lo que buscan es impulsar individualmente el comercio de los países del bloque con aquellos con los que conseguimos acuerdos? Entonces, ¿dónde está puesto el foco en la agenda externa? ¿Existe una estrategia diversificada? Y si se ajusta al mundo en el que hoy se está construyendo, ¿no? Creo que una cuestión interesante, y hay un dato que plantea el nuevo informe del BID sobre Mercosur, que es que si el Mercosur logra ratificar los acuerdos con Unión Europea, Singapur, EFTA, y culmina negociaciones todavía muy incipientes con Canadá, Corea, Líbano y Panamá, el bloque alcanzaría una red de acuerdos comerciales en vigor que cubriría el 31% del PIB mundial, Ujú. el 33% de la población global. Y lo llamativo sería que también habría acuerdos con economías avanzadas. El caso, sobre todo la Unión Europea es el Exacto. ejemplo más claro si efectivamente el acuerdo entra en vigor. Y creo que la agenda externa puede representar una oportunidad, pero que también conlleva desafíos para economías bastante cerradas relativamente como Argentina y Brasil, que es algo que se viene planteando, que es la postergación de la competitividad sistémica, en el sentido de decir, bueno, si vamos a estar expuestos a países avanzados en términos productivos, esto obliga a elevar el techo, perdón, el piso de la competitividad de los Ujú. países de la región. O sea, no podemos dejar de ser competitivos porque efectivamente una vez que el plazo de implementación, y acá puedes discutir la cuestión con la Unión Europea, que tiene una implementación en términos de desgravación arancelaria interesante. Una vez que esté el acuerdo completo, si no somos competitivos, bueno, va a haber sectores que ya van a perder por sí mismos, pero otros que van a perder aún más. Entonces, creo que hay en las élites argentina y brasileña, con las diferencias políticas, creo que hay una idea de que justamente en este contexto internacional, la competitividad va a ser muy importante, no solamente para ganar mercados, sino para justamente no perder mercados. Y está claro que hay una apuesta a los intereses más ofensivos del bloque, aquellos sectores como los agroindustriales y los sectores primarios que tienen por ganar mercado, que los potenciales perdedores en materia industriales, que son los que efectivamente ante la apertura externa y acuerdos comerciales externos puede sufrir. Pero me parece que el tema de la competitividad es un tema que si uno escucha los discursos de funcionarios aparece y no es menor. La agenda externa no te puede tapar la agenda interna. Para Ujú. poder aprovechar esos acuerdos que está tejiendo el Mercosur, para poder efectivamente transformar la estructura productiva de los países que integran el bloque y saltar de manera densa, robusta, sostenible en los mercados globales, o necesitas mejorar el funcionamiento interno del Mercosur. Es muy ingenuo pensar que podés traccionar y sostener esas agendas externas y no caer en una situación de centro-periferia, de vulnerabilidad, de quedar expuestos a los grandes capitales sin mejorar la agenda interna. Entonces, son dos negociaciones, o perdón, son dos discusiones que van de la mano. Ujú. Vemos que el foco, o la agenda externa ganó dinamismo en esta coyuntura, pero para que eso realmente sedimente en oportunidades y saltos productivos de competitividad, también necesitas la agenda interna. Cuando digo la agenda interna es eliminar las barreras al comercio intrazona, mejorar los sistemas de pago en moneda local dentro del Mercosur, incorporar plenamente o mejorar la infraestructura al comercio intrazona, comercio de servicios, comercio digital. Hay todo un potencial de desarrollo al interior del Mercosur que hoy está a medio hacer, reglas que no se terminan de internalizar o reglas que no se terminan de cumplir, que vos no necesitas para saltar y aprovechar verdaderamente esos compromisos internacionales.
ahí Y Juli, eso, la Juli, hoy no pregunta. parece estar en agenda, lamentablemente, A porque hoy la medio, discusión está más sobre las excepciones al arancel externo común, la el negociación incluso Mercosur entre Brasil y tiene, Argentina pasa sí, por ahí. el Mercosur tiene para distintos niveles, distintos tracks. Hay un track técnico que sigue funcionando muy bien, a Ok, pesar de las divergencias de los líderes. Y si vamos a los anuncios de las últimas cumbres, digo, Mercosur se dio un nuevo régimen de origen, mucho más moderno y actualizado, que le permite o le permitiría aprovechar esas ventajas que ofrecen los acuerdos internacionales. ¿Qué falta ahora? Que lo ratifiquen los parlamentos, el rol de ok. los congresos. Y acá, y nos podemos usar el micrófono de Risky Talk para poner sobre la mesa, el problema es que nuestros políticos conocen poco de Mercosur y le dan poca importancia, pero podríamos tener diputados y senadores mucho más comprometidos con la agenda productiva regional, con pensar la inserción internacional económica de la Argentina y decir cuáles son las leyes que desde el Congreso se hacen pensando en el Mercosur. La ratificación de los instrumentos que Mercosur firma que requieren pasar por el ordenamiento doméstico y también cuáles son las leyes que se lanzan pensando en el bloque y cuáles no. Ahí en términos políticos también interesante esto que decía Julia, habría política. Y qué interesante, dialogando con colegas brasileños que estuvieron acá en Argentina para el Congreso de SAP, me plantean algo que es interesante. En Brasil, nadie en el contexto de los aranceles que anunció Trump y la crisis que eso significó, pensó a la Argentina y el Mercosur como una plataforma de diversificación o hedging ante el problema que estaban sucediendo. O sea, todo el mundo pensó, bueno, vamos hacia India, BRICS. O sea, entonces, efectivamente, y esto que decíamos al principio, la pérdida de incentivo, la pérdida de importancia relativa. Entonces, y acá el vínculo Brasil-Argentina se vuelve fundamental. Y un proceso de integración también, más allá de los beneficios económicos, tiene beneficios políticos, que es el poder de negociación conjunta. Y fue muy paradójico que en la última cumbre presidencial, Argentina y Brasil negociaron una reducción del arancel externo común de 50 ítems del nomenclador arancelarios, justamente para llevar a la mesa negociadora que cada uno llevaba separadamente con Trump. Bueno, después no sirvió mucho porque Trump rompió esa mesa con Brasil y cambió la Claro. regla de juego. Pero efectivamente, digo, esta idea de la identidad del Mercosur, la importancia del Mercosur, me parece sumamente interesante traerla a la discusión y hace, no solamente los políticos no conocen el Mercosur, sino que cada vez conocen menos a sus socios, conocen menos lo que pasa en sus socios, cuáles son sus dinámicas, porque también las empresas cada vez comercian menos, los actores cada vez de la sociedad civil se interrelacionan menos. Entonces, mientras esa densidad del bloque se siga menguando, bueno, va a ser muy difícil pensar en una revitalización plena del Mercosur, más allá de los efectos espasmódicos que puede tener la agenda externa o alguna lógica interna. Bueno, creo que ese es el nudo giordano estructural del problema del Mercosur. Antes mencionaron varias veces las tensiones internas, las cuales no son nuevas, siempre existieron en el Mercosur, pero en 2025 podríamos decir que están en primer plano diferentes cosmovisiones del mundo y visiones sobre la integración. Milei llegó a calificar el Mercosur como una prisión y chocó con Lula, que ve al bloque como un refugio frente a las disputas comerciales globales. Y quisiera consultarles hasta qué punto estas diferencias ideológicas amenazan la cohesión del Mercosur, al funcionamiento del bloque, por ejemplo, teniendo en cuenta que Argentina, alrededor del 80% de sus exportaciones al Mercosur van hacia Brasil. ¿Es esto manejable o es un riesgo existencial? ¿Cómo lo ven? La cumbre fue súper interesante de mostrar, como decís, estas diferentes narrativas del Mercosur. Ujú. Y de alguna manera parecía Argentina versus el resto. Ok, Paraguay, Uruguay y Brasil, todos con sus matices, se encontraban en el Mercosur como una respuesta frente y un refugio frente al riesgo global. Y Argentina no incorpora esa lectura de riesgos globales en sus discursos y tampoco cree en el valor del Mercosur. Argentina, ya digo, Argentina, la presidencia de Milei tiene este discurso crítico hacia el bloque regional
pero el discurso después contrasta con las acciones. A ver. Y hay un discurso del presidente que es muy adverso hacia el Mercosur, pero la presidencia pro tempore de Argentina cumplió con toda la agenda que estaba prevista, con todos los órganos del Mercosur, mantuvo el avance en todas las cuestiones regulatorias que estaban pendientes de revisión de comercio intrazona. De hecho, impulsó una comisión ad hoc para revisar el estado del comercio intrarregional y fortalecer los vínculos en las relaciones con los países socios, con lo cual hay algo que es para la tribuna, que es de mucho contraste, y después hay una cosa de trabajo técnico continuado y sostenido en el tiempo. Ahora, esa narrativa que choca tanto en la tribuna no ayuda. No ayuda y como decía Esteban, la respuesta que termina dándose frente a la amenaza internacional es mayor flexibilización del arancel externo común en vez de coordinar una respuesta conjunta que podría haberle dado más peso contra los interlocutores globales. Pero digo, no compraría todos los discursos. Bien. Me Ahí en pareció, metáforas, me pareció sí. interesante que aparecen algunos temas de estrategia en los discursos que tienen que ver con, ya lo mencionaba antes, transición energética, minerales críticos e integración o respuestas comunes frente a las regulaciones verdes al comercio. Lula anuncia al Mercosur como plataforma para pensar un acuerdo del sur de minerales críticos, sectores donde hay un componente estratégico y se piensa a la región como un espacio integrado. Y ahí el margen de respuesta de Argentina para decirle que no a una mesa tan atractiva es bajo. Y el otro punto es un argumento que Roberto Bouzas hace muy bien, que es que Mercosur no molesta lo suficiente. Mercosur tiene puntos que no funcionan, pero también los costos de ruptura son muy altos. Y entonces eso explica que a pesar de las crecientes narrativas y divergencias en algunos periodos entre Argentina y Brasil, no se rompe. Y de hecho, Argentina necesita esa mesa, esa recurrencia de reuniones con Brasil. No es que todo el comercio de Argentina a Brasil desaparecería sin el Mercosur, pero sí que los conflictos en frontera podrían escalar y hacer que el comercio de las industrias y las pymes que integran esos intercambios del día a día sean más complejos, tengan más barreras todavía y sea más difícil resolver esas barreras. Qué bueno, Juli, esto que decís porque me lleva a conectar con lo que les iba a consultar. Recordemos, el título de este episodio es ¿Por qué Mercosur? Y apunta a ese dilema existencial. A pesar de años de críticas, como bien dijiste vos, sobre el estancamiento, la falta de dinamismo, las expectativas no alcanzadas, el bloque sigue existiendo. Y esto que vos dijiste recién responde a la pregunta ¿qué hace que el Mercosur no desaparezca? Y ahora yo te pregunto, ¿por qué debería seguir existiendo? Y también a vos, Esteban, ¿no? Buena pregunta. Creo que es las respuestas pueden también venir de los socios. Digo, de los socios menores, efectivamente, más allá del disconformismo, sobre todo que Uruguay ha manifestado en los últimos años, de una necesidad de mayor apertura externa, que el bloque parece, esto que venimos dialogando, parece un poco, bueno, decirle a Uruguay, bueno, vamos a ese camino, tranquilo, nosotros vamos a ir acordando con acuerdos comerciales externos. Pero para los socios menores, efectivamente, el Mercosur sigue representando el vínculo con Brasil, sigue representando un poder de negociación conjunto y una mesa necesaria de la coordinación regional, que no la puede otorgar ningún otro acuerdo ni ningún otro compromiso comercial y técnico. Desde el lado de Brasil, está claro que Brasil está pensando no su política industrial desde el Mercosur, eso no es así, sino su política industrial con el Mercosur. Y si uno mira la nueva política industrial de Brasil, el Mercosur es marginal en esa estrategia. Pero, por ejemplo, en el acuerdo Unión Mercosur-Unión Europea, Brasil se plantó y dijo, bueno, derechos de exportaciones, nos reservamos la posibilidad de aplicar derechos de exportación de minerales críticos. Sí. Algo que no estaba en el acuerdo 2019 y que efectivamente Brasil está pensando, como dijo Juli,
un sector que lo está pensando en términos de un rol activo del Estado. Lo mismo con la liberalización del sector de la electromovilidad. Se pasó de 15 a 18 años, donde Brasil está pensando, bueno, voy a ganar capacidades industriales propias, sobre todo a partir de los acuerdos que tengo con las empresas chinas, para en algún momento tener mi propia empresas, como así tuvo Embraer en su momento, las propias empresas de electromovilidad. Bueno, Claro. Argentina no está pensando esto, claramente. Y Argentina, como bien decía Juli, creo que hay un sector de la clase política que sigue pensando un Mercosur vetusto, un Mercosur de protección de sustitución de importaciones, y bueno, que nos defienda del mundo que está totalmente con super oferta de producción. Y por otro lado, el actual gobierno que está pensando en avanzar rápidamente para la liberalización comercial, sobre todo pensando ingenuamente en un comercio, un acuerdo de libre comercio con Estados Unidos, claramente algo fuera de la lógica de cómo se están dando las relaciones de poder en el sistema internacional, pero con una necesidad de avanzar en una agenda de liberalización de barreras no arancelarias, del arancel externo común, de barreras técnicas, muy rápido para ir de la mano de la apertura unilateral que está llevando la Argentina. Eh, Eso podríamos decirlo en términos desde los socios, cómo están viendo al Mercosur hoy, y me parece como un puntapié inicial que seguramente Juli podrá sumar algún análisis mayor. Sí, creo que el Mercosur sigue siendo el mejor instrumento para la proyección internacional de los miembros, Bien, en el sentido de que, salvo Brasil, que es un actor que tiene peso en sí mismo en las mesas internacionales, ni Argentina, ni Uruguay, ni Paraguay, y ahora incorporado Bolivia en proceso de adhesión, son actores que tengan peso por sí solos para discutir ninguna cuestión de las relaciones económicas internacionales. Y el valor del Mercosur es brindar una plataforma de influencia global. A partir de estar integrados y de coordinar sus políticas, estos países logran o pueden potencialmente lograr reducir los riesgos globales. Para que eso funcione como tal, sí necesita fortalecer el comercio intrazona. Entonces, no es solo tener una mesa conjunta, sino que esa mesa tiene que tener sentido. Y ese me parece que es el por qué sostener el Mercosur. ¿Para qué puede tener el Mercosur? Hay que ampliar la cabeza y no pensar solo en el comercio de bienes industriales, que es con el que se piensa primigeniamente el Mercosur en los 80 y en los 90, sino pensar en un comercio más amplio y donde todavía hay una agenda pendiente de servicios, bien, comercio energético y la integración energética como un factor clave que va a moldear la agenda de la economía internacional en los próximos 50 años. El comercio digital, hoy muy poco desarrollado a nivel Mercosur. Si imaginemos una plataforma, hoy la plataforma principal para el comercio digital en Argentina es Mercado Libre. Imaginemos Mercado Libre u otra plataforma de alcance regional, donde vos puedas tener un comercio directo con una planta de Brasil, una planta de Uruguay, o integrar verdaderamente el mercado te puede dar escala y te puede dar sentido a un salto que hacia dónde va el mundo va a ser relevante. Pero volvemos a back to basics, ¿no? Al punto de inicio y a lo que decía Esteban, de, bueno, necesitamos los intereses, importa la visión, pero desde la lectura de este podcast que hacemos de riesgo global, intereses y visión son componentes necesarios para el rol estratégico que yo entiendo tiene el Mercosur en esa lectura de riesgos globales. O no se me ocurre ningún riesgo global que Argentina pudiera sortear mejor de manera individual, de manera unilateral y claro. no con el bloque. O sea, no se me ocurre una situación donde Argentina pudiera tener una mejor respuesta si lo hace de manera unilateral. Inclusive, Bueno, Juli, sumo algo. Uno piensa, bueno, los incentivos son cada vez menores porque nuestras canastas exportadoras están en Asia, en bienes que son competitivos, pero también en ese comercio, podríamos decir, de commodities, de materia prima, hay mucho para eslabonar comercio, Sí, producción. Digo, absolutamente. ejemplo, algo que se sigue postergando. Argentina tiene potasio en Mendoza, que es la base fertilizante. Brasil necesita fertilizantes y se dio cuenta que con la guerra en Rusia y Ucrania se quedó
sin fertilizantes o justamente tenía que diversificar riesgos. Y eso es una potencial vínculo entre Argentina y Brasil que puede traccionar un comercio y, y manera de inversiones bilaterales. Lo que decía Juli, digo, Argentina con vaca muerta y llegar al gas hacia el sur de Brasil, que hoy Bolivia, por sus capacidades o sus incapacidades de inversiones, no tiene, mejor utilizando infraestructura que ya tiene Bolivia. En materia, por ejemplo, de producción de alimentos, la biotecnología, cómo la biotecnología puede poner hoy y fomentar y darle una robustez a la oferta, por ejemplo, de soja, trigo. Entonces ahí hay empresas biotecnológicas que van a necesitar hacer algún tipo de convergencia técnica para uso de suelos. O sea, hay un conjunto todavía de incentivos en el plano, no industrial, en el plano donde supuestamente competimos, que en este contexto global necesariamente la agenda regional necesita de cooperación, necesita de visiones compartidas, y creo que ya desde ese lugar hay mucho para recorrer para que los países del Mercosur, el Mercosur como proceso de integración, puedan tener una dinámica virtuosa en los próximos años. Bien. Y para cerrar, me queda claro que el Mercosur necesita una inserción global más activa y una integración regional más profunda. Pero, ¿cómo imaginan el Mercosur en 10 años? ¿Va a ser un bloque fortalecido, con acuerdos como el de la Unión Europea en marcha? ¿O va a seguir atrapado en los mismos dilemas? ¿Qué les parece? Es muy difícil tu pregunta ese. A ver, no es lo mismo dónde lo imaginamos que dónde nos gustaría que esté. A ver, buena diferencia, buena. O sea, aún como analista internacional me gustaría un Mercosur que funcione como una plataforma efectiva de los países para cadenas integradas, proyección al mundo, la integración energética consolidada y ser la región con la matriz energética de renovables más densa del mundo. No, pero ¿a dónde vamos a estar? Probablemente estemos en un lugar muy parecido al de hoy, por dos razones. No imagino que el desorden internacional esté resuelto en una década. Imagino que en el 2035 el mundo se va a parecer bastante al mundo de hoy, en el sentido de acuerdos desordenados en el sistema internacional, quizás con un peso mucho más fuerte de Asia en la economía global, con mayor impronta del desarrollo tecnológico, pero no estoy segura que eso se refleje en. Quizás sí, pero no, me cuesta imaginarlo en nuevas formas de codificar las relaciones Claro. internacionales, de poner las relaciones internacionales y los juegos de poder en códigos de conductas esperables. Esta orden internacional que tiene un raconto que lo podemos llevar a 1648 y la paz de Westfalia y la configuración del Estado, en términos de cómo se estructuran las relaciones internacionales, no cambió tanto. Claro. Entonces, 10 años para cambiar un orden que se construyó en base al derecho internacional y una idea de acuerdos internacionales y poder, no creo que el mundo cambie tanto todavía y que sí se mantenga esa disonancia de los polos de poder y los instrumentos que canalizan esos polos de poder. Y entonces en eso ve a un Mercosur todavía un poco abatatado en sus propias tensiones internas. Y el otro componente, ¿por qué pensar un Mercosur más o menos en la misma? Es por la economía política doméstica de los países del Mercosur. No creo que la Argentina resuelva sus dilemas de modelo de desarrollo e inserción internacional tampoco en la próxima década, y entonces sigamos teniendo estas lecturas pendulantes y polarizadas de hacia dónde ir, y eso también se replica en Uruguay y se replica en Paraguay. Estamos en los umbrales de un proceso electoral también en Bolivia y Brasil, donde es probable que todo siga más o menos como está. Juli planteó la tesis estatucuista. Igual 10 años claramente en este contexto puede ser un siglo de lo que teníamos pensado las temporalidades con los cambios internacionales. Mi respuesta va a ser desde la mirada internacional sistémica. Al Mercosur le ha costado tener fuerzas centrípetas eh, interesante en un contexto internacional donde la cooperación un poco le ganaba a la conflictividad internacional.
Entonces, en un escenario donde claramente vamos a un escenario de mayor conflictividad internacional, donde el conflicto es más fuerte que la cooperación, creo que es un escenario internacional que le pone mucha más presión al Mercosur, y aumenta la dificultad de pensar en esquemas cooperativos y de justamente de poder pensar a la integración regional como un instrumento de desarrollo nacional y regional. Eso en términos más sistémicos y abstractos. Y una cosa que me preocupa del Mercosur mirando 10 años es el sector automotriz. Algo planteó un poco cuando dialogamos con Carolina Castro, Ujú. es el avance de la electromovilidad en el sector automotriz, que es un comercio administrado y que, ineficiente o no, ha generado estos incentivos y este comercio regional. ¿Y qué está pasando con el sector automotriz en el marco de la electromovilidad? Y creo que acá las fuerzas centrífugas son mucho más que las centrípetas. Y un dato que tenía acá, que justamente está en el documento de CEPAL, las importaciones del sector automotriz de Brasil por origen. En el año 2010, el Mercosur representaba el 38% de esas importaciones del sector automotriz de Brasil y China era el 2%. En el año 2024, el share del Mercosur cayó al 30% y hoy China ya tiene el 24%. Entonces, efectivamente, creo que, también lo venimos dialogando en otros episodios con los cambios en la producción, sobre todo en el sector automotriz, un punto va a ser cómo el Mercosur y los países del Mercosur se reconfiguran en el marco de las transformaciones que está teniendo ese sector y si efectivamente van a poder generar algún tipo de compromiso y de acuerdo y de comercio interregional o efectivamente, bueno, vamos a una disolución fáctica de esa dinámica y cada uno comienza a tener un sector, ya sea de autoparte, de producción o de importación de esos mercados, y eso creo que es una fuerza centrífuga muy fuerte para el bloque. Entonces creo que en el sector automotriz nos puede decir mucho de cómo vamos a ver el bloque acá a 10 años. Igual tendríamos también muchas zanahorias para la cohesión interna en 10 años, porque tendríamos lo que ya hablamos antes, digo, todos los cronogramas arancelarios de los acuerdos de libre comercio que Mercosur cerró o está cerrando en estos meses estarían en vigor. Ujú. Claro. Sostener el Mercosur sería un incentivo interesante para todos esos acuerdos internacionales. Y algo que puede cambiar la dinámica es qué pasa con China. Con el liderazgo chino, especialmente en el sector de autos eléctricos, y un eventual o no acuerdo comercial Mercosur-China, sorteando también la relación Paraguay-China, que hoy está como freno en ese vínculo entre el bloque regional y el gigante asiático. Bueno, si les parece, en 10 años hacemos el recap de este episodio y nos comparamos con lo que dijeron y vemos dónde estamos parados, a ver cuánto se pegó, cuánto no. El Sería Mi miedo 10º es que la interesante. aniversario de inteligencia, Risky Talks. que la inteligencia artificial nos reemplace, ese es mi temor, pero bueno. Bueno, no importa, pero les dejo la propuesta ahí en el aire para cumplirla. Pero bueno, llegamos al final del episodio y creo que cumplimos en aproximarnos mejor a nuestro esquema de integración más cercano, inmediato, que es el Mercosur, entendiendo su presente y su futuro con todas sus contradicciones y también sus oportunidades. Así que gracias por esta charla, como siempre, es un placer y los espero la próxima. Cómo no, un abrazo grande, Juli, ese. Hasta la próxima. Los escuchamos. A vos, gracias por acompañarnos en otro episodio de Risky Talks. Si este episodio te hizo repensar el Mercosur, compartilo, suscríbete al canal y dejanos tus comentarios. Nos escuchamos pronto.